A nombre de su señor director, el doctor Raúl Montero Bustamante, nuestro jefe de edición, nuestro Fausto Razo Vázquez, sean ustedes bienvenidos a estas conferencias de este día 6 de octubre de 2018. Tenemos el gusto que nos acompañe a impartir esta conferencia al maestro Fernando Caín Oviedo Cruz. Esta conferencia tiene por título Nonato y su regulación en la legislación mexicana. La obligación de salvaguardar la protección de la vida siempre ha estado plasmada en la ley. Sin embargo, actualmente, con la reforma en materia de derechos humanos, ha venido a más dicha protección, rebasando las legislaciones locales y federales. Por lo que es conveniente y necesario observar y estudiar dichas normas para buscar su empate con la Constitución Federal y los tratados internacionales en la materia, que permitan a los operadores jurídicos apostar con mayores elementos a resolver y plantear nuevos paradigmas jurídicos. Antes de empezar la conferencia, quisiera leer una breve síntesis curricular del maestro Oviedo Cruz. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de nuestra universidad, especialista en Derecho Familiar, también por la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Desde luego que es profesor en nuestra división de Universidad Abierta en la materia de Arte Jurídico y Personas, profesor de Derecho Civil, Legislación en materia de telecomunicaciones en universidades públicas y privadas, ayudante de profesor en el Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho, asesor jurídico del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, fue pasante de Derecho en la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes y actualmente es abogado postulante particular. Pues sin más preámbulos, pues los dejo con el maestro Oviedo Cruz. Maestro, por favor. Bueno, pues buenas tardes a todos. En un primer orden quiero agradecer al maestro Monti por la presentación tan calurosa, como siempre. De igual forma al señor director, a nuestro señor secretario general y por supuesto al maestro Fausto Pedro Razo Vázquez, que es el jefe de la división de Universidad Abierta, por incentivar y hacer posibles este tipo de foros para todos ustedes. Igualmente quiero agradecer y hacer una especial mención para mi querida maestra Ana Gabriela Ancona Infanzón, para la maestra Amada del Carmen Gaitana Redondo y por supuesto, pero no menos importante, a mi querida maestra María del Refugio Maqueda García, que están hoy aquí conmigo, y sobre todo por su consejo sabio y calidez humana inigualable hacia su servidor. Pero también a todos ustedes por estar hoy aquí y por prestar atención a esta importante conversación que vamos a tener. Bien, para poder iniciar, jóvenes, tenemos que fijarnos en qué es lo que estamos buscando, ¿okay? ¿Qué busco yo con esta plática, con esta charla? Introducirlos a todos ustedes en el tema del nonato, el nasciturus, ¿okay? Pero no quiero que lo abordemos desde una óptica del aborto ni de la privación de la vida, no, quiero que lo abordemos como abogados, ¿ok? ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué digo como abogados? Desafortunadamente, el cambio social es constante y permanente, entonces esto obliga a que las leyes muten de igual forma al cambio social. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, cuando leen el código, todavía tenemos resabios desde el código de 1928. O sea, imagínense, todavía por ahí habla un artículo de que la mujer no necesita pedirle permiso al esposo para heredar. Qué triste, ¿no? Pero bueno, no necesitamos aquí abundar en esos temas. Lo que necesitamos es ver que lo que hace falta en nuestro Código Civil para la Ciudad de México es hacer una reforma urgente que prevea los cambios que se necesitan. ¿Por qué, jóvenes? En 2007, ¿sí?, se despenaliza el aborto hasta la 12ª semana, ¿okay? Y esto viene a ser un choque frontal así con el Código Civil. ¿Por qué?
Porque entonces tenemos un artículo 22 del Código Civil para la Ciudad de México que más o menos dice que se protegerá la vida desde su concepción. Concepción no es una palabra que quiero que tomen así como de desde que se fecundó, ¿ok? Ahorita vamos a entrar a esa parte. Ajá. ¿Qué pasa aquí entonces? Con la reforma de 2007, el artículo 144 del Código Penal para la Ciudad de México, antes Distrito Federal, ¿no?, donde permite la interrupción legal de la vida, ¡pum!, chocan esos dos conceptos, ¿no? Tenemos por aquí la protección civil. Al final va a haber una ronda de preguntas, ¿vale?, para que las apunten. Quiero preguntas, y si no hay voluntarios va a haber víctimas, ¿okay? Siempre les digo eso a mis alumnos, ¿verdad? Entonces, chocan estos dos conceptos. ¿Por qué? Porque si se supone que hay una protección desde la concepción, y aquí me vienen a decir que tengo hasta 12 semanas para interrumpir la prosecución del embarazo, ¿qué pasa? ¿No? Pero no crean que esto se debe a la ignorancia de nuestros legisladores. Los legisladores son sabios. Vengan de aquí de la cámara, ¿verdad? No es ignorancia, jóvenes. Simplemente que imagínense revisar los 1000 y tantos artículos, ¿no?, de cada código, los 3000 artículos que tiene el código. Es difícil, ¿no? Entonces, ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy, ¿ok? Bien. Cuando hablamos del nonato, si nos vamos a la etimología, vamos a encontrar que el nonato, según los latinos, los romanos, ¿no?, decían que es el no nacido, ¿ok? Desde un punto de vista biológico, podemos empatar el concepto de nonato con el de embrión o feto. Yo no voy a ahondar en estos temas de si es feto, si es embrión. No soy biólogo, no soy científico, ¿no? Mi mamá, que también es abogada, siempre dice zapatero a tu zapato, ¿no? Entonces, si aquí tengo un biólogo, ¿no?, después le organizamos una conferencia para que nos explique qué es el embrión y el nonato, o qué es el feto, ¿no? Bueno, vamos a encontrar que este no nacido, o nasciturus, en su artículo 22 del Código Civil para la Ciudad de México, tiene una protección jurídica. Pero esa protección jurídica, jóvenes, no es que le esté dando, ¿qué?, la calidad de persona, ¿ok? No podemos hablar de persona. Por ahí ayer comimos con una maestra y un profesor del ITAM dice que si es persona. Híjole, bueno, yo respeto, ¿no?, como decía ahora Buratinovich, pero tengo yo mis reservas, ¿no? Pero no es persona. En fin, tenemos una explicación histórica. Se integra esta protección, jóvenes. Imagínense, nos vamos a trasladar al siglo XIX, ¿no? 1928. Imagínense cómo era en esa época, ¿no?, donde todo era súper moral, súper religioso, donde, híjole, si no te persinabas y pasabas por abajo de la Virgen te ibas a voltear en la carretera, ¿no? Bueno, socialmente, la protección de la vida se previó en el artículo 22 del código que actualmente nos rige. Y ese mismo código compartía la misma línea de trabajo con el Código Penal de la Ciudad de México, ¿sí? Y así todo estuvo perfectamente bien regulado, ¿no?, hasta que en el 2007, de un plumazo, dicen, ¿qué crees? Que ahora, con el nuevo fenómeno sociológico, de que hay una exigencia de protección hacia los intereses de la persona, en este caso del derecho de las mujeres a elegir sobre su cuerpo, ¿sí?, pues vamos a despenalizar el aborto. Y viene la reforma en 2007, ¿sí?, donde permiten hasta la semana 12 interrumpir el embarazo. Obviamente, jóvenes, después de la semana 12 ya se configura el delito, ¿ok?, de privación de la vida. ¿Estamos de acuerdo? Ya es una interrupción ilegal. Pero después de la semana 12, ¿ok? Antes no, están libres de todo pecado, ¿sí? Bueno, esta protección, regresando al tema, esta protección jurídica, ¿sí?, que le dan al no nacido, va muy encaminada a proteger sobre todo intereses económicos, jóvenes. ¿Qué son los intereses económicos? Sucesiones, donaciones, cuestiones de crédito, ¿sí? Pero ¿qué creen?
que también por ahí hubo una reforma, ¿no? Por allá en 2010, si no me equivoco, ¿no? En cuanto a derechos humanos. Ajá. ¿Y qué creen? Que también nuestros adorados legisladores, de un plumazo en la Constitución, dicen: vamos a hablar de derechos humanos y sus garantías. Y con eso introducen, según el texto del 133 constitucional y una jurisprudencia de la Suprema Corte, a los tratados internacionales dentro de nuestra legislación. Inclusive en algunos casos la ponen a la par de la Constitución. ¿Qué óvole? ¿Qué creen? Tenemos una Convención Interamericana sobre Derechos Humanos que en su artículo 24 habla sobre la protección a la vida, ¿no? Tenemos el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Que también habla de la protección a la vida, la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Y si hablamos del orden, ¿se acuerdan de la pirámide de Kelsen? ¿No? Que ni es de Kelsen. Kelsen lo desmintió a García Márquez en una conferencia en Viena y dijo: yo nunca dije de que me había una pirámide, ¿no? Va a ser que está tu histórico, jóvenes, ¿no? Para que no vayan a decir la pirámide de Kelsen, la pirámide de García Márquez, ¿ok? ¿Qué pasa aquí? Tenemos a los tratados internacionales y la Constitución, ¿dónde? Por encima de la legislación local. Cuando hablamos de legislación local vamos a hablar de leyes federales, como cuáles, leyes generales, ¿sí? Los códigos civiles y códigos de procedimientos para los estados de la República, ¿ok? Y si tenemos una protección más amplia con tratados internacionales y la propia Constitución en su artículo 4, ¿no? Entonces ahí vuelve a chocar el concepto de protección a la vida con el 144, ¿no? del Código Penal, y con el 22, ahí se refuerza el 22 del Código Civil, ¿ok? No conforme con eso, ¿no? Porque su profesor, su servidor, siento que estoy dando clase, disculpen ustedes, su servidor se mete a investigar, ¿no? Me gusta leer, y encontramos una ley general de salud, ¿no? Donde la ley general de salud fue reformada, obviamente, ¿no? Para que se pudieran practicar la interrupción del embarazo en las clínicas de salud pública y privada, ¿no? Y modifican su texto diciendo que se puede interrumpir la vida, ¿sí? Hasta las 12 semanas. Y ahí es donde yo me rasqué la cabeza y dije: ops, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No? ¿Por qué? Porque dice la Ley General de Salud en su reglamento, en el artículo 30, que se distinguen dos etapas del desarrollo: el embrión y el feto. Pero además de investigaciones, se expone que existe mayor riesgo cuando hablamos de un estado embrionario. Aquí sí hablamos de cosas biológicas, ¿no? Hay mayor riesgo que cuando hablamos de una etapa fetal, ¿ok? Entonces por eso dicen, podemos cortar la vida, ¿no? También en su artículo 13, en el artículo 13 de esta misma Ley General de Salud, se reforma y dice que se permite la interrupción legal de la vida hasta las 12 semanas en pro de la protección de los derechos humanos. Oigan, y si le dimos protección jurídica a ese ser inanimado, al nasciturus, ¿qué entonces él no es ser humano? Ahí nació otra interrogante para el expositor, y me metí ahí a googlear, no en el Rincón del Vago, no en esas páginas, no lo hagan, es de mal gusto, ¿no? En el diccionario de la Real Academia de la Lengua, ¿no? Y encontramos ahí que ser humano es todo lo que viene del hombre. Hombre entendido desde un concepto genérico, ¿ok? Entonces ese ser, ¿de dónde viene? Del hombre, ¿no? Entonces ¿no merece la protección por no ser un ser humano? Claro que sí, ¿no? Por supuesto que sí. Sin embargo, es un concepto que se los voy a dejar totalmente a su criterio, ¿ok? Yo ni soy pro vida, ni soy pro aborto, o sea, yo soy abogado, ¿ok? No soy activista, y nunca lo voy a ser, no me importa ser activista, ¿no? Aparte de la Ley General de Salud, mis queridos jóvenes, encontramos la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Este título es medio foxiano, ¿no? Sí, o sea, el que diga todos y todas, chamacos y chamacas,
sálgase del auditorio. No. Hablamos, acuérdense del género, siempre. La lengua española es bellísima, pero debemos de saberla manejar. ¿Ok? Entonces, bueno, esta ley es foxiana, aunque es de nuestro querido señor presidente, que ya se va, ¿no? De don Enrique Peña Nieto, y dice en el artículo 13, fracción primera, y en su artículo 14, consagran la protección del derecho a la vida de los niños, ¿ok? Y aparte de consagrar, también la preservación e integridad de esa vida. Ajá. Y ahí, para que nosotros podamos entender, tenemos que irnos más allá. ¿Qué dice la ley? ¿Qué es niño? La ley dice que niño es aquel que es menor de 12 años. Ajá. Van a encontrar diferentes cosas. Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño dice que niño es el que es menor de 18 años. ¿Alguien tiene menos de 18 aquí? ¿No? Para decir, mi niña, ¿no? Entonces, bueno, eso va a ir variando, jóvenes. Pero bueno, si hablamos de menor de 12 años, ajá, vamos a entender también al que no ha nacido. Regularmente dicen de 0 a 12, ¿no? Y así lo establecen, ¿no? Como regla. Entonces, ¿podemos considerarlo? Claro que podemos considerarlo. ¿Por qué creen, chicos? Hay una explicación lógica y científica, aparte de todo. El maestro, el doctor Jorge Benjamín Aquino, un investigador y biólogo argentino, perteneciente al sistema de investigación allá en Río de la Plata, dice que se puede considerar al producto de una relación sexual, niño, desde el mismo momento en que se da la fecundación del óvulo por el espermatozoide, en vista ¿de qué? De que viene una carga genética dentro del espermatozoide y hay otra carga genética dentro del óvulo. ¿Ok? Yo me acojo a la opinión del doctor, ¿sí? ¿Por qué, jóvenes? Porque al final de la historia tenemos un artículo 22 y no podemos rebatirlo. El día que el legislador me cambie el código civil y diga que se protege después de las 12 semanas de embarazo o de gestación la vida, cambio mi perspectiva. ¿Ok? Aquí estamos hablando de cuestiones jurídicas. Y por más difícil que pueda sonar, recuerden el principio de derecho romano: dura ley, sed lex. La ley es dura, pero es la ley, ¿no? Y si le estamos dando la misma protección de derechos humanos a la mujer, en este caso, que aquí hay muchas, yo las admiro a todas, ¿no? Guerreras incansables, ¿no? También se la podemos dar a ese ser, ¿no? Y créanme que esa protección inclusive va más allá, jóvenes, porque encontré por ahí algunos criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hablan del interés superior del menor protegido desde el útero materno. Imagínense, ¿no? Y los encontré con base a una controversia de constitucionalidad 200 del guión 2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde hablan de la protección, no es 2010, es 2000, perdón, donde hablan de la protección a la vida, ¿ok? Sin embargo, hacen la diferencia, ¿no? Como para corregirles la plana o poner un parche de que se puede interrumpir esa vida, ¿no? Pero aquí, cuando se vayan ustedes a la vida jurídica, se van a encontrar, ¿saben con qué? Con el derecho del padre. A lo mejor la mamá no quiere el bebé, ¿no? El producto. ¿Y el papá? ¿Ya le preguntaron? Él también tiene derecho, ¿no? Y ha habido situaciones, por ejemplo en Argentina, donde ha habido fecundación in vitro, donde sacan el óvulo, sacan el esperma por fuera, lo hacen los llamados niños de probeta, ¿no? Y congelan esos óvulos, ¿ok? Y posteriormente los padres reclaman esos óvulos, inclusive después de divorciados, jóvenes. ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué les mencioné hace un rato? La carga genética. Estamos hablando de derechos sobre nuestra información, ¿ok? El ADN es lo más valioso que tenemos. Hablando en cuestiones de bioética, jóvenes, es lo más valioso que tenemos. Entonces ese ADN tiene que ser obviamente también resguardado por la ley, ¿no? Y ese niño que tiene, todo nuestro ADN. Cuando dicen las abuelitas, es la cara de su papá. ADN, jóvenes, ¿no?
hago la broma chusca de decir maldita herencia, ¿no? Pero bueno, tenemos entonces un Código Civil, una Ley General de Salud y una Ley General de Protección de los niños, niñas y adolescentes. ¿Ok? Foxiana, ¿estamos de acuerdo? También hay leyes locales, como la del distrito, bueno, la de Ciudad de México, antes Distrito Federal, tenemos la del Estado de Puebla, la del Estado de México, pero para los efectos de esta exposición, y que vienen todas esas leyes locales de la Ley General, ¿ok? ¿Y todas estas de dónde emanan, jóvenes? De la Constitución. El Código de la Ley General de Salud, la Ley General de Protección de las niñas, niños, adolescentes. Es que me canso, yo soy muy flojo, por eso no digo todo el nombre, ¿no? Deberían decir de los niños y adolescentes, y se acabó, ¿no? O hasta de los niños, pero bueno, cada quien. Cuando lleguen a legisladores, acuérdense del licenciado Oviedo, ¿no? Que decía niños o adolescentes, o se acabó, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No le pongan tanto rollo a la ley. Ajá. Bueno, vamos a entrar al tema de constitucionalidad, jóvenes. Tenemos el artículo más hermoso de la Constitución para los familiaristas, el artículo 4. Es el artículo más hermoso de la Constitución, ¿saben qué? Porque prevé la protección al menor, cuando hay interés superior al menor, ¿ok? El derecho a la salud, el derecho al desarrollo. Es precioso. Es la genialidad más hermosa que ha tenido el legislador. Eso sí se lo aplaudo. Le voy a mandar a poner sus letras de oro ahí en la Asamblea Legislativa, ¿no? Ese artículo 4 dice, más o menos así: toda persona tiene derecho a la protección de su salud y también al bienestar, ¿ok? ¿Qué creen? Aunque no podemos considerar persona al nonato, sí goza de ¿qué? De la protección jurídica, según el 22 del Código Civil. ¿Y qué creen? Tenemos también el artículo, no diría yo hermoso, pero sí más importante de la Constitución, que es el primero, ¿no? Que dice que todos los habitantes del territorio nacional gozarán de la protección jurídica ¿de qué? De la Constitución. ¡Qué óvole! ¿No? Oye, Código Penal, la regaste, ¿no? Legisladores no saben leer, abogados lean, ¿no? Tenemos entonces el bellísimo artículo 4 constitucional, el primero constitucional que habla sobre los derechos humanos, ¿no? Que además dice ese artículo que se tiene que interpretar la norma conforme y de la forma más favorable. Chicos, si tenemos tratados internacionales que protegen la vida, si tenemos leyes federales que hablan de la protección a la vida, si tenemos un código civil que habla de la protección a la vida, ¿necesitamos o no necesitamos una reforma urgente del Código 22? Del artículo 22 del Código Civil. Por supuesto que sí, ¿no? Es urgente. ¿Por qué? Porque estamos creando conflictos, le estamos dando chamba a la Suprema Corte, jóvenes. Y la Suprema Corte no es el poder legislativo, es el poder judicial. ¿Y qué creen? La Corte, como en la contradicción 202.000, está legislando. ¿Estamos de acuerdo? Y con las tesis de jurisprudencia está legislando, jóvenes. Y eso es un error, porque hay una invasión ¿de qué? De competencias. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está confluyendo un conjunto de problemas jurídicos impresionante e imprescindible, ¿sí? Que estamos dejando pasar por la flojera, ¿no? Recogiendo los criterios de diversos maestros, encontré, yo les digo a mis alumnos, el Evangelio según San Jorge Alfredo Domínguez Martínez, ¿no? Encontré un artículo que habla sobre el derecho civil y de las personas en conjunto con otros maestros de esta siempre erguida facultad. ¿Y qué creen? Que él habla de que en el artículo 14 y 16 constitucional se consagra la protección a la vida. Otra vez caemos en lo mismo, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Es un error de técnica legislativa en la reforma al Código Penal. No, si hay penalistas, lo siento si por ahí salieron golpeados, ¿no? No es mi intención, yo soy pacifista, ¿no? Y si juntamos el 14 constitucional, el 16 constitucional que prevén la garantía de audiencia
y la tutela efectiva de la ley o el acceso a la justicia a través de qué? Del mal llamado debido proceso, que está integrado por los elementos esenciales del procedimiento. Si ese feto o ese embrión o ese nasciturus le estamos dando el derecho de heredar o de que le donen, ¿por qué no le damos el derecho de audiencia? Qué difícil, ¿verdad? Porque aunque fuera un niño, jóvenes, no puede acudir a los tribunales, necesita estar representado. ¿Estamos de acuerdo? Y a lo mejor la mamá es la que dice yo no quiero, o el papá dice yo no quiero que lo tengas, ¿no? Y ahora con estos nuevos criterios judiciales, ¿no? Donde, pues si lo reconociste, mi chavo, aunque no sea tuyo, ponle tu nombre para que sean tocayos, ¿no? Aunque sea, ¿no? O sea, ¿qué huele? ¿Estamos de acuerdo? Nos estamos enfrentando a una múltiple confusión, ¿no? Donde protegemos y desprotegemos, ¿no? Dice ahí la compañera de Asina, y luego la genética, ¿no? Y las saladitas son horneadas, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, si tenemos el cuarto constitucional con un principio del interés superior del menor que dice que es el que busca la protección más amplia de los derechos humanos de los niños, y también tenemos que, ¿qué creen? Nuestra preciosa Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿saben qué dijo? Que el interés superior del menor está por encima de cualquiera de los intereses de las partes. O sea, mamá y papá, ¿no? Híjole, y ahí me volví a rascar la cabeza, ¿no? Dije, Dios mío, creo que me voy a volver a meter a la carrera, ¿no? Porque esto es muy complicado, ¿no? Pero no es cierto, no es complicado. Somos operadores jurídicos, ustedes están formándose, ¿ok? Pero tiene que formarse un criterio tal vez muy positivista. Yo estoy siendo muy positivista tal vez, ¿no? Ya se dirán, está superado ese criterio. Pues sí, tal vez sí está superado. Pero ¿qué creen? No dejamos de ser abogados. ¿Estamos de acuerdo? Y como les dije, dura ley, sed lex, ¿no? Ni modos. Si así lo dice la ley, con la pena. Si hacemos un balance con el artículo 4 constitucional, con un interés superior del menor, con la protección jurídica de la vida y el bienestar, tanto de la persona embarazada como del producto, ¿sí? Tanto el artículo primero que protege, el principio pro persona protege los derechos humanos, ¿no? Y la aplicación más favorable y conforme en una interpretación de la ley, ¿saben qué, chicos? Tenemos todos los elementos. Inclusive me voy a ser muy osado de echar atrás la reforma que permite la interrupción legal del aborto. Si no corregimos, quiero aclararles, si no corregimos todas estas fallas de técnica jurídica, se puede venir abajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tienen que ser los operadores jurídicos del futuro, los del presente y los que están atrás de nosotros, muy inteligentes para plantear a la Corte, ¿sí?, llevar iniciativas de reforma, cambios, porque si no, estamos cayendo en excesos. ¿Cuál es el exceso más grande? La sobreprotección del derecho de decidir libremente sobre el cuerpo, o la sobreprotección al derecho de la vida, ¿ok? Y aquí recuerdo mis clases de filosofía y de teoría del derecho, ¿no?, en el análisis de casos difíciles. ¿Ya llevan ustedes filosofía? ¿No? Viene el análisis de casos difíciles, una ponderación. ¿Qué es más importante? ¿No? ¿La vida de alguien que se está formando, el neonato, o qué? La libre decisión sobre el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Es un caso difícil, ¿no? Pero estoy aportando los elementos jurídicos, ¿sí?, para que haya una valoración, ¿ok? Ya más adelante, si me dan chance, damos una conferencia sobre el derecho a la mujer, ¿no?, a decidir sobre su cuerpo, ¿okay? No estoy siendo ni parcial ni nada por el estilo, no, simplemente soy abogado, les repito, porque sé que de aquí voy a salir bien balaceado ahorita, ¿no? Van a decir, maldito viejo, ¿no? Entonces, bueno, me quiero curar en salud con todos ustedes, ¿no?, sobre todo las niñas, ¿no? Entonces,
Quiero hacer en este momento mención es una lectura, es preciosa esta jurisprudencia. Dice: el interés superior del niño, su concepto. En términos del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, ojo, tratados internacionales, ¿no? Y el artículo 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales deben atender primordialmente al interés superior del menor, en todas las medidas que tomen concernientes a estos. Concepto interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, cuya competencia aceptó el Estado mexicano el 16 de septiembre de 1998. De la siguiente manera: la expresión interés superior del menor implica que el desarrollo de este y el ejercicio pleno de sus derechos deben de ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas, ojo jóvenes, elaboración de normas, y la aplicación de estas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Híjole, Suprema Corte, me acabas de enamorar, ¿no? Vean, tiene una cara de gusto, ¿no? En resumidas cuentas, ¿qué tenemos aquí, jóvenes? Un descontrol total de la regulación mexicana a nivel federal, a nivel local, sobre la protección a la vida, ¿ok? Porque es así, latente, constante. Vamos a suponerlo así: es el Código Penal en este momento, en esta conferencia, es el hermano feo que va a la fiesta, ¿no?, de los códigos, ¿ok? En este momento, ¿no? ¿Por qué? Porque está con el Código Civil, con una Ley General de Salud, con una Ley de Protección a los Niños, con un artículo 4 constitucional, con un artículo 1 constitucional, con un artículo 25, 24 y no sé qué otro de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿sí?, con un artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Y qué creen? Para ponerle la cerecita a nuestro pastel jurídico, tenemos la Carta de los Derechos Humanos, ¿no? ¿Dónde se hizo? En Francia. Ojo, Francia, jóvenes, ¿no? Allá por la Revolución Francesa, ¿no? Cuando se andaban peleando en la Bastilla. Ahí también que protege el derecho a la vida. Esa es la cerecita del pastel, jóvenes, así, precioso, ¿no? De fondant, con florecitas. ¿Ya vieron? Tenemos toda una regulación perfectamente ordenada que está atentando en este momento contra la reforma de 2007, ¿no? O está beneficiando a los que están empeñados en proteger la vida, ¿sí? Nada más que porque, como les dije desde la entrada, es un fenómeno social, ¿ok? El que orilló al legislador a reformar el Código Penal se debe al fenómeno social. Pero los fenómenos sociales, si bien modifican o afectan a la regulación, no deben de ser pretexto para que los operadores jurídicos, que son abogados, legisladores, jueces, magistrados, etcétera, etcétera, bueno, para no ser americano, entre otros, ¿no?, debemos de aplicar y de entenderlo. Y no es pretexto para que digamos, pues, ni modo, ¿no? Si dice el código, pues ya con la pena, ¿no? Porque si nos vamos a un litigio, ¿no? Si a mí en este momento llegara un papá y me dijera: mi esposa quiere abortar, defiéndame, le cobro caro, ¿no? Y lo defendemos. Y créanme que estoy seguro que lo ganamos. Por todo esto que les acabo de leer. Porque no es mentira. Sin embargo, me voy a tirar yo solito mi teoría, ¿no?, mi hipótesis. ¿Qué creen? Me voy a autosabotear. Y yo ahí sí estoy muy inconforme, ¿no? El 28 de noviembre de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia vinculada a una fecundación in vitro, donde el Estado de Costa Rica considera irresponsable la vulneración del artículo 5.1, 7, 17 y 2 de dicha convención, arguyendo que el menor, el nonato,
no se puede considerar sujeto de protección jurídica. La Corte Interamericana. Chanclas, ¿no? Maestro, ya sálgase, ¿no? Renuncia, vaya y renuncia. Dijo pura tontería. ¿Pero qué creen? Que inclusive la propia convención tiene errores, ¿no? Porque no se han sentado a decir, bueno, yo Corte ya decidí porque soy Dios, el Dios jurídico, ¿no? Y persino esta sentencia y de modos, con la pena, ¿no? Se permite la terminación o la interrupción de la vida. Y estábamos hablando de una fecundación in vitro, jóvenes. No estoy hablando de un aborto. Estoy hablando de destruir cigotos, ¿no? Información genética congelada. Qué difícil, ¿no? Sin embargo, tenemos que analizar desde el punto de vista jurídico esta situación. Yo estoy de acuerdo siempre y cuando rectifiques tu ley. Si no, aplícala. Porque también acuérdense que hay un principio constitucional que dice que a la ley no se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Jóvenes, por ahí se me pueden ir pasando sus preguntas para que las podamos resolver. Sí, les dieron unos papelitos, ¿no? Sí, pues mi querido Jesús, ¿no? Estoy muy holgazán para escribir. No sea flojo. Dice que el ADN es valioso. Apúntemelo. Entonces no debemos de regular los tumores que tienen ADN. Apúntemelo. Apúntemelo. Bueno, jóvenes, no me despido, todavía no nos vamos. Tranquilos, todavía no nos vamos. Yo sé que vinieron por el punto que les van a dar sus profesores. A mí no me engañan, vayan a engañar allá a sus novios o a sus novias. A mí no me engañan. Va a pasar nuestra bella amiga y compañera, la licenciada Viviana. Ella trabaja conmigo, para que le pasen sus preguntas. Chicos, denle celeridad porque nos quedan 20 minutos, por favor. No me digan que no hay dudas. O sea, ya son ustedes másters de másters en la materia familiar. No, hay muchas dudas, pero no vale que estén 20 minutos para que... Pues vamos, pues denle celeridad. A ver, les paso la primera. Mi querida Paula. Paula. Compañerita. Gracias. Voy a tomar estas dos. Jóvenes, ¿qué están rezando? ¿Cuál Padre Nuestro es? Esta pregunta es de un anónimo, ¿no? Como el muro de los lamentos, ¿no? Y dice, ¿se deben de retirar los tumores que tienen una alta carga genética? Ya no es tan anónimo, ¿no? Ya vemos que son disidentes. Pero en clase es igual, no se preocupen, ¿no? Mi querido Jesús, aquí no estamos hablando de una persona, no estamos hablando... ¿Un tumor tiene protección jurídica? No, Jesús, me estás haciendo... Por eso, pero no es una persona, no tiene una protección. Imagínate, de entrada, ¿quién va a representar al tumor en el... ¿no? El tumor de Juanito Pérez contra el Estado mexicano. O sea, échale más coca. Siguiente pregunta. De mi querido Christopher Alexis Sánchez Islas. ¿Dónde está? Hola, Christopher. Teoría de la viabilidad. Preciosa, ¿verdad? Un 337 del COSI, ¿no? El Código Civil. ¿Sería más adecuada la derogación de la teoría de la viabilidad como sustento de la personalidad para la protección de la vida de acuerdo al derecho interno y al control difuso de convencionalidad? Híjole, fíjate que podría ser el caso,
¿no? De que dijéramos adiós al 337, así derogado, ¿no? Un plumazo, pero también nos enfrentaríamos a un vacío legal, ¿no? Porque a partir de qué podemos considerar persona, o sea, personalidad jurídica la tienen, porque hablamos de protección, pero persona a partir de qué momento. Entonces, si quitáramos ese 337, pues quedaríamos en un hueco legal, ¿no? Y ya yo ya hubiera dicho una tontería si dijera, sí, vamos a borrarlo. Entonces, más que derogar, yo creo que lo que tendríamos que hacer es como que quitarle tanto formalismo, porque ahí sí yo estoy de acuerdo, ¿no? Que hay que presentarlo 24 horas nada para que lo podamos registrar y podamos cobrar la herencia. No, pues con que haya salido del útero respirando y chille el chamaco aunque se ahogue, ¿no? Que sea muerte de cuna, pero pues nació y así lo registraron, ¿no? Y que los papás cobren la herencia. No es cierto, estoy jugando, estoy jugando, jóvenes, ¿no? Pero sí valdría mucho la pena pensar en esa parte, ¿no? De a lo mejor quitar tantos formulismos, ¿no? Para que pudiéramos hacer más sencillo el poder reconocer la persona dentro del ordenamiento jurídico y de la vida jurídica de nuestro Estado mexicano, ¿no? ¿Más preguntas? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Y bueno, con esto ya tendríamos más facilidad en la protección del control difuso de convencionalidad y de la regulación interna, ¿no? La Ley General de Salud, el Código Civil, ¿no? Más preguntas. La Bella de Cali. Otro anónimo. Viene firma al final. ¿Mande? Viene firma al final. Así es. Digo, No es anónimo, es igual mi querida Dacina, alumna mía inteligentísima, ¿no? Googleenla, ¿no? Síganla en Instagram. No es cierto, se puede. Es que es para que se destensen, muchachos. Parece que vienen a misa, ¿no? Hasta en misa se divierten más. ¿Se protege al nonato sin ser viable? Sí, claro que sí. Sí se protege, ¿no? Tenemos un 22 un 22 del Código Civil, ¿no? Entonces sí, indudablemente se protege. ¿Necesitamos proteger más a las niñas madres? ¿Necesitamos proteger a las niñas madres o qué protege? O que se protege o sea, porque si tenemos la protección del niño, las niñas que son madres no deberían de poder tener hijos, ser mamás, porque son niñas. Ahí hablaríamos que de una interrupción legal por cuestión de edad. Ajá. Mira, voy a justificar. Entonces, que porque estamos hablando No. Voy a justificarlo, ¿no? Y obviamente les repito, soy jurista, ¿no? Soy cuadradote, ¿no? Soy egresado de la Nacional Preparatoria, ¿no? ¿Quién egresó de la Nacional Preparatoria? La Prepa 2, la Prepa 3. Bueno, público conocedor, ¿no? ¿Qué dice? Son pocos, ¿no? ¿Qué dice el escudo de nuestra amada ENP? Amor, orden y progreso. Positivismo puro, jóvenes. El porfiriato en acción, ¿no? Por eso les digo, soy positivista. Respondiendo a la pregunta de mi querida Dacina. Mira, Dacina, anteriormente en el Código Penal, bueno, no anteriormente, todavía, ¿no? Puede haber una interrupción legal de la vida o del embarazo cuando se pone en riesgo la vida de la madre gestante. Y ahí yo no estoy en desacuerdo. Totalmente de acuerdo, ¿no? Porque hablamos de un bien jurídico, ¿no? Son dos vidas, obviamente, ¿no? Pero imagínense que por mantener al bebecín, ¿no? O a la bebecina, quién sabe qué sea, pues se nos muere la mamá, ¿no? Entonces, bueno, sí. Al final de cuentas se altera, se pone en riesgo, o sea, al final de cuentas ser madre se pone en riesgo, se altera, claro. Hay cambios. Por eso se dice que debe ser una decisión de la madre. Se pondera más como el derecho de un sujeto que ya es persona jurídica con su derecho de libertad de libre personalidad y esa cosa de los derechos humanos. Pero y entonces el nonato todavía no es persona. No es persona, pero aquí tienes que sopesar lo que te decía hace un momento. O sea, aquí vamos a ser estricto derecho. ¿Estás poniendo en peligro la vida de una niña? Obviamente que sí. O sea, estamos hablando de niños, ¿no?
Imagínense una chiquita de 12 años, ¿no? O una bebita de 11 años embarazada. Suena complicado, pero puede pasar. A partir de los 9 hay por lo menos 4 embarazos al año. O sea, en México Fíjense, es ¿no? el país con más embarazos. Entonces, ahí sí, ¿por qué? Porque no tienen ni la madurez fisiológica, ni la madurez mental, ¿no? Ni económica para el sostenimiento. Mi mamá, ay sí, mi mamá, ¿no? Dice, son niños cuidando a otros niños, ¿no? Ahí sí, lo que les decía hace rato, la valoración de casos difíciles, es de John Austin, ¿no? Aquí también son especialistas en materia de filosofía, ¿no? Casos difíciles, ahí sí es totalmente aceptable, ¿no? No estoy prejuzgando, estoy yéndome con la ley, ¿no? Y se deberían de generar protocolos de adopción, no sé. Ah, claro, en duda. Y los no proteger los dos, no sé, o sea. que justifique, vaya, ¿no? La decisión. Entonces, bueno, sí quedó, bueno, que quedó ahí un poquito volando, pero sí más o menos, ¿no? Quedó respondido, ¿no? Siempre y cuando haya causa justificada, o sea, tampoco es de que vaya por la vida, ¿no? Diciendo, ah, yo quiero abortar, ¿no? O sabes que mi amor aborta, ¿no? Pues no son enchiladas, ¿no? Esta es usted, ¿verdad? Aguánteme tantito, ¿no? Aguánteme tantito, ¿no? Este es de Ernesto Guevara Vázquez. ¿Dónde está? Hola, Ernesto. Sí, es alumno, ¿verdad? Sí. Es que son tantas caritas, ¿no? Siguiendo la lógica de protección a la información genética, está abortando la gente que usa una pastilla del día siguiente, es que él utilizó el post-date, ¿no? Así muy inglés, ¿no? Ya que se protege desde la fecundación. No es preciso determinar cuando ya existe una persona en el útero. Híjole. Mira, aquí, cuando voy a ser un poco arriesgado, no saben las chicas si están o no embarazadas. O sea, la pastilla del día siguiente, pues hicieron, como diría mi abuelita, tru y martinete sin usar condón, ¿no? Pero igual y se dio que haya habido una fecundación, igual y no. Ahí sí sería muy complicado determinar si hubo o no la fecundación. Entonces, pues el que te tomes la pastilla o no realmente no implicaría irrumpir ni con el neonato, ni con su protección jurídica, y tampoco con esto de que hablábamos de la protección a la información genética, ¿no? Porque no sabemos. Es que es un albur, o sea, realmente es, ¿tú sabes que estás embarazada el siguiente día? No, pero si estás, pues estás. No. O sea, la pastilla, discúlpenme, la pastilla del día siguiente no se la van a tomar 15 días después. Eso ya es cinismo y sarcasmo, ¿no? No. O sea, sentarme a preguntar. No lo sé. Jóvenes, por favor, jóvenes. Quizá, bueno, desde el punto de vista médico, yo soy la maestra Gaitán, Especialista en Derecho Familiar también. 32 años de carrera como especialista. 36 ya casi. Algo debo de saber, 29 años como catedrática de esta facultad. Médicamente hablando, se entiende que comienza la vida en el momento en que este huevo cigoto se implanta. O sea, esa sería como la receta, ¿no? Al siguiente día no se implanta. Así de sencillo. Yo creo que es así de claro. Por eso es que no hay como tal un aborto. O sea, por supuesto que hay métodos abortivos y a todos les recomiendo que hagan eso en materia de derecho familiar, incluso tocamos ese punto. Sí es importante que nosotros sepamos que existen métodos abortivos. La pastilla del siguiente día es un método abortivo, pero no estamos privando propiamente de la vida porque médicamente hay vida en el momento en que el huevo o cigoto se implanta. Okay. Bueno, y ya nuestra especialista, ¿no? Pero retomando lo que dice la maestra, sí, con lo de la pastilla ayer también le dicen, ¿no? La del ayer o del día siguiente, ¿no? No sé, la pastilla del día siguiente. O sea, jóvenes, ahí sí sería complicadísimo, muy difícil determinar si hay o no hay ya no estamos hablando de vida, estamos hablando de fecundación, ¿ok?
pero es con la pastilla del ayer, ¿ok? O del día siguiente, o el, ¿cómo dice? Post-day. Es que en inglés es con barreras. Hay una pregunta aquí que pues la voy a leer, pero dice, ¿cuál es la vía para demandar a tu pareja que no aborte? Eso es una asesoría. ¿De quién es? Marisol Cortés Escobar. ¿Dónde está Marisol? Ahorita saliendo le doy mi tarjeta. Esto es una asesoría, son 1,000 pesos por hora. No, no es cierto. ¿Cuál sería la vía para demandar al papá, a la pareja para que no aborte? Voy a ser un poco idiático, ¿no? Así muy soñador, porque nunca he tenido un asunto de esta naturaleza, ¿no? Pero imagínate, ¿no? Que vas ¿a quién recurrirías de entrada? ¿A un juez civil o a un juez familiar? Pues a un juez familiar, porque tenemos un artículo 4º constitucional, un 940 y un 941 del Código de Procedimientos Civiles, ¿no? Que dice que todas las cuestiones familiares son de orden público e interés social, ¿no? Tenemos un artículo 56 del propio Código de Procedimientos que habla sobre las competencias, ¿no? De los jueces, 50 y algo, ¿no? Que dice los jueces familiares, creo que es la penúltima fracción que dice de las cuestiones inherentes a la familia, ¿no? Yo me voy a entrar con un juez familiar, y no es porque sea especialista de familia, ¿no? Me voy con él, de entrada, ¿no? ¿Qué podríamos alegar? ¿Qué vía? ¿Por dónde le llevo? ¿No? Aquí, por lo menos aquí en la Ciudad de México, dice que todo lo que tenga que ver con cuestiones familiares, no me va a dejar mentir la maestra aquí, que también es postulante, se tiene que tramitar en vía controversial de orden familiar, ¿no? Y si nos metemos en el supuesto de que, aparte de que son parejas, están casados, pues ahí hay una cuestión inclusive de matrimonio, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haríamos en una controversia del orden familiar? Estoy imaginando, si hay alguien que tenga el conocimiento, adelante, ¿ok? Nos vamos con un juez familiar y, como dice mi querida madre, ya las pruebas dependen de la mente cochambrosa del abogado, ¿no? Esa ya es asesoría. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Bueno, a ver, otra pregunta por aquí. Entonces, ¿qué hay de todos los embriones o fetos que muestran enfermedad genética como síndrome de Down? En este caso, jóvenes, de los fetos, ¿no? Tenemos que ser muy precisos, ¿ok? Se pueden hacer estudios, inclusive antes de la fecundación, para ver si puede ser compatible, si no tiene enfermedades crónicas o degenerativas, ¿ok? Esto de las técnicas de reproducción asistida, es así, es mi amigo, también excelente abogado, ¿no? Entonces, esto de las técnicas en materia familiar, también excelente abogado, de las técnicas de reproducción asistida, está ya muy avanzado, ¿no? Tal vez en México aquí, no sé, puede que todavía esté en vías de desarrollo, pero si se van a Europa van a encontrar genialidad en todas partes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de qué pasa con estos productos que pueden venir con una enfermedad, también está justificada la interrupción, aunque haya una protección, O sea, yo creo que mientras no haya una oposición legítima, ya sea del padre, ¿no? Se puede dar la interrupción de esa vida, ¿no? Esa parte de la reforma ya se contemplaba como no delito el hecho de tener algún problema el producto, ¿no? Bueno, si se regula la libertad del cuerpo de la mujer, ¿qué vida proteges? ¿La del concebido o la de la madre que va a realizar el aborto clandestino? Los derechos humanos, tomando en cuenta que los derechos humanos van de la mano uno de otros, no hay uno más importante que el otro, ¿no? Si no se regula la libertad del cuerpo de la mujer, ¿qué vida proteges? ¿La del concebido o de la madre que va a abortar? Claro, pues ya hay posibilidad de abortar legalmente, pero aquí, ¿se acuerdan? Ahí, no sé quién sea, ¿no? ¿Hay más preguntas? ¿Se acuerdan? Ahorita, sí, la verdad desde hace rato está echando su manita.
Aquí en este tema, ¿se acuerdan que les dije hace un momento, ¿no? Son casos difíciles, ¿no? Esto de del análisis de la vida del feto, de la vida de la madre, ¿ok? Aquí, jóvenes, lo que tenemos que ponderar son las circunstancias, tanto de la madre, como las que va a llegar a tener ese producto, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos que ver si no es producto, por ejemplo, de una violación, ¿no? Si la madre tiene alguna enfermedad genética que pueda transmitírsela al feto, ¿no? O si la madre también no tiene alguna enfermedad de transmisión sexual, que quiero hacerles aquí la aclaración. Las enfermedades de transmisión sexual no se transmiten sino hasta después del nacimiento, ¿ok? Eso sí lo sé bastante bien, ¿no? O sea, el bebé está protegido en su bolsita, ¿no? Y por eso siempre a las madres enfermas con este tipo de enfermedades se les practica una cesárea, ¿no? Bueno, aquí más lo que convendría es analizar, como les dije hace un momento, y fue el tema de nuestra exposición, ¿no? Toda la regulación que tenemos, aparte de las condiciones y las particularidades de la madre, ¿ok? ¿Qué protege al niño? La ley. ¿Qué protege a la madre? La ley también, pero las condiciones que puede darle y que tiene ella misma, ¿ok? Y una vez que tengamos todos esos elementos conjuntos, recuerden que siempre la ley siempre tiene que procurar el bien mayor, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Y si ese niño viene a menos o va a sufrir algún perjuicio o algún percance, por principio de interés superior del menor, se le debe dar preferencia, ¿ok? Por ese mismo principio todos deberíamos de ser niños deseados. Bueno, eso ya depende, ¿no? Maestro, por cuestiones de tiempo, yo creo que nada más pudimos hacer unas 2 preguntas, pero hay varias preguntas, se las vamos a dar, maestro, para que se lo lleve. A ver, maestro, si puedes escoger 2, por favor. Estas 2, vamos a ver. Si quieres, vamos a ver. Si bien la aceptación del aborto en la semana 12 contribuyó a que no haya más muertes o con daños físicos de las mujeres, al decir la interrupción sería una alteración o a lo ya ganado. Sí, me refiero a que si gracias a eso, a esa modificación que se hubo de la aceptación, ya hay muchas mujeres que ya no se mueren porque pueden abortar cuando ellas decidan, y hay un centro especial para que puedan acudir a ellos sin estar yendo a unos que son ilegales. Entonces, ¿cómo va a quedar eso? Sí, gracias a eso ya muchas mujeres ya les salvaron. Aquí, por lo que entiendes, tú dices, o sea, ya tenemos algo, ¿no? La protección a la mujer está perfecta. Como les dije hace un momento, yo no estoy en contra de la interrupción legal del embarazo. No, ¿eh? Lo único que estoy pidiendo es que se adecúen los demás ordenamientos jurídicos. ¿Para qué? Para que no creemos controversias jurisdiccionales que puedan dar pie a poner por encima de la decisión de la mujer a la vida del menor, ¿no? O del producto. Eso es a lo que interesaba. Pero aquí yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que proteger la vida, ¿no? Y la vida que ya tenemos, que es la de la madre, ¿no? Y sobre todo porque es persona. Entonces esa parte yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Fue un gran avance, ¿no? Para la protección jurídica de la mujer, ¿no? Pero lo que sí tenemos que hacer es prontamente adecuar la ley, ¿no? Todos los demás ordenamientos. ¿Estamos de acuerdo? Una disculpa por todos los demás compañeros. La compañera está muy emocionada desde hace rato. Ahorita vi que se molestó porque dijo, ya no me preguntaron. ¿Cuál es su pregunta, compañera? Está por alguna de los... Díganosla. ¿O se inspiró? Sí. ¿Cómo se llama? Sí, es que primero quería hacer la verbal, le pregunté a la compañera, me dijo que... Bueno, pero dígamela por tiempo. Por tiempo. Carla Serrano, entiendo que no es un conversatorio y que por algo también se decidió enviar en papelitos las preguntas. Yo comprendo. Dígame su para que pregunta. no haya un diálogo, No, sí, dígame su pregunta. Bueno, no sé si podría buscarla porque le digo, me inspiré. ¿Carla Serrano? Sí, pero no puse el nombre, no puse Pues, el... ¿cómo la localizamos? Pues, en específico, la pregunta era, atendiendo que el derecho debe ir a la par de un fenómeno social para que así podamos, pues, proteger la vida de las personas. Es que estaba ahí, la verdad yo no me acuerdo.
Bueno, ¿cuál es su inquietud? Mi inquietud era, pues, también lo que varias compañeras al parecer tienen. ¿Qué vida debe protegerse? ¿O qué es lo que usted menciona? Que al fin de cuentas es un paradigma filosófico, es un jurídico. entender jurídico Claro. también. Era eso, pero... ¿Qué vida debemos de proteger? Yo hace un momento dije algo, ¿no? La vida que ya tenemos. ¿Cuál es la vida que ya tenemos? La de la mamá. ¿Pero qué creen? Ya les dije, soy abogado. Y si a mí la ley me da la potestad, ¿no?, de proteger la vida de un menor, y aparte, ¿qué creen? Soy adorador de los niños, ¿no? Entonces yo me emociono con pancitas, ¿no? Entonces imagínense, yo les diría, ¿no?, yo protejo la vida que ya está, pero si la ley me da a mí la potestad como abogado y como ciudadano mexicano de proteger a un menor, si las condiciones son ideales para su desarrollo y por supuesto si existe la posibilidad de que ese niño sea vivo y viable, optaría por la vida que viene en camino. Una pregunta más y ya para terminar, por favor. Se habla de proteger la vida del niño que aún no nace, pero hay situaciones sociales y económicas en donde se establecen los ejemplos por ahí no tan bonitos y no tan fáciles de llevar a cabo, porque cuando económicamente se puede resolver que ese niño nazca y que tenga las condiciones necesarias para poder crecer en una sociedad económicamente donde se pueda formar, donde pueda estudiar, donde pueda comer como se corresponde, pues obviamente y tenga un entorno familiar que lo acompañe, está súper bien. Ahora la situación crítica se da cuando social y económicamente tiene una madre posiblemente drogadicta, un papá que posiblemente está en la cárcel y ese niño no tiene familia de la cual se haga cargo. Que son los casos que desgraciadamente se protege la vida del niño porque no se permite que la madre abortara, si fuera la situación, y protegen al niño para que nazca. ¿Quién se hace cargo de que el niño crezca y sea una persona de bien en todo su crecimiento hasta que sea mayor de edad? Porque el Estado procura la vida, pero ¿quién procura todo el procedimiento para que esa persona se inserte en la sociedad como un ser humano de bien? La realidad jurídica con la realidad social se supone que deben ir de la mano, pero por lo menos en nuestro país y en nuestra querida Ciudad de México eso todavía no se logra. Yo confío, soy hombre de fe, ¿no? Espero y se logre, pero ¿quién lo debe de garantizar? El propio Estado. Y tenemos el sistema para el desarrollo integral de la familia, tenemos las instituciones de asistencia privada. Yo sé que están en descontento, pero ese es tema de otra conferencia. Pero respondiendo a la pregunta, sí, el Estado lo debe de garantizar, ¿no? Y por eso existe la figura de la adopción. Queremos agradecer al maestro Oviedo Cruz por su conferencia. Sin duda alguna, estos temas son temas apasionantes. La idea de las conferencias precisamente es que ustedes tengan también temas que en un futuro puedan ser trabajos que se desarrollen a través de tesis para que ustedes se puedan titular. Entonces, evidentemente, si ustedes tienen inquietud, pues todos son, una gran mayoría son alumnos del maestro, pues acérquense al maestro, sigan conversando con estos temas con el maestro y pues eso les va a ayudar para su formación pública. Vamos a entregarle, antes de terminar la conferencia, vamos a entregar un reconocimiento al maestro Oviedo Cruz. Se los voy a leer. La Facultad de Derecho otorga el presente reconocimiento al licenciado Fernando Caín Oviedo Cruz por su destacada participación como ponente en la conferencia Nonato, su regulación en la dictación mexicana, disertada el día 6 de octubre de 2018 en el Auditorio Isidro Favela de la Facultad de Derecho, y al final, por mi gracia de la espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, octubre de 2018. Maestro, muchas felicidades.